Bueno amigos, pues aquí estamos, muy buenas noches como todos los días y hoy como buen jueves que es, lo que vamos a hacer va a ser hablar de la tercera división. Ya saben que venimos repasando un poquitín toda esta semana lo que aconteció más o menos en esta jornada número 37 en las diferentes categorías que nosotros cubrimos desde la tercera división hasta esos playoffs de ascenso que están pasando ahora mismo de segunda regional a primera regional. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser, bueno, pues hacer un poquitín de visión de futuro, ¿no? Por eso nos quisimos que viniese alguien del Club Marino del Luanco, también del Entrego, están representándonos aquí hoy en el plató, porque este fin de semana pasado pues pasó algo que, bueno, no sé si era más o menos previsible, no sé si era más o menos posible, pero al final es que pasó. El Entrego empató a 0 contra el Lealtad en el campo del Nuevo Nalón, o el Lealtad empató a 0 contra el Entrego, como quieran verlo, y el Tuilla no pudo frenar el ímpetu y la ansia goleadora de un Marino del Luanco que le encajó nada más y nada menos que 5 goles en el campo del Candín, con lo cual, pues ya saben que a goles iguales y con esos 2 puntos que tenía de ventaja Lealtad, que se esfumaron en esta anterior jornada, lo que nos queda es una última jornada apasionante, no lo siguiente. Lo decía antes nuestro invitado, que si lo extrapolamos a Primera División, pues sería casi inimaginable, pero bueno, el caso es que Lealtad tiene un partido contra el Llanera que tiene que vencer y además tiene que vencer por un número de goles determinado, siempre y cuando el Marino del Luanco gane también y meta un gol más que el Lealtad, ya estaría sobrepasado, con lo cual pues la última jornada que nos queda no es apasionante, es lo siguiente. Por eso vamos a presentarlos a nuestros contertulios que tenemos aquí para hablar rápidamente de esto, pero no sin antes olvidarme de lo que siempre me tengo que acordar y tengo que agradecer a nuestros patrocinadores, los que están ahí siempre con nosotros. Ahí los tienen en la pantalla, Cárnicas Anave, en ese 985-740-400, teléfono de los pedidos, también lo pueden encontrar en la Plaza de Abastos de la Felguera en Langreo y también en esa maravillosa tienda de Gijón, en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, en donde encontrarán esa tienda, como digo, surtida y atendida excepcionalmente por Loli en esa choricería 42. Bueno, pues con ellos y con todos ustedes vamos a empezar ya a presentarles a Nacho López, nuestro primer contertulio. Nacho, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Preparador físico del Marino del Luanco, que los tienes como motos, como aviones, porque, bueno, pues prueba de ello es que lo que estábamos hablando antes a micro cerrado, ¿no? Y lo que hablamos ahora en esta presentación. Contra un equipo que no perdió en toda la temporada, como el Club Deportivo Lealtad, tener al Marino siempre pegado, nunca más de 4, 5, 6 puntos, y bueno, pues ahora empatados a puntos, con el golaveras igualado, y con, bueno, pues tan solo un gol de diferencia, gracias a ese 0-5 que le endosasteis al Tuilla esta semana, se pone la última jornada pues a punto de caramelo para que el Marino logre una hazaña, que es arrebatarle el liderato al Lealtad. Bueno, la verdad que, como comentas, esto es un poco el fruto de todo el año. Se hicieron las cosas bien durante mucho tiempo. El Lealtad creo que también ha hecho una temporada excepcional y, de hecho, bueno, pues un poco que hayan hecho esa temporada ellos es culpa nuestra y que nosotros también hayamos hecho esa temporada es un poco el seguir esa estela que ellos nos van marcando y nuestra hoja siempre fue la misma, ¿no? Nuestro camino era siempre etapa a etapa, ir intentando recortar, ir intentando hacer las cosas lo mejor posible para llegar en disponibilidad de al final, pues ver lo que pasa, ¿no? El fútbol hasta el final es todo y bueno, ahora estamos un poco mejor que estábamos, pero bueno, siguen siendo primeros y siguen también dependiendo de ellos, ¿no? Vosotros jugáis contra el Praviano, prácticamente no se juega nada, ellos juegan contra el Llanera, que se está jugando pues intentar meterse dentro del playoff, siempre y cuando falle también el Club Deportivo Covadonga, que tiene su partido en casa contra el Colunga. Parece difícil, pero bueno, simplemente se trata de que vosotros marquéis un gol más que el partido del Lealtad Llanera, que aún ganando ellos tenéis esa posibilidad y cambia muchísimo la película de ser primeros del segundo. Hombre, la película evidentemente cambia totalmente, pero bueno, el fútbol es muy caprichoso y bueno, primero nosotros desde el primer día nos marcamos un objetivo que era día a día. El año pasado también estuvimos luchando hasta el final por la competición, pues el Vetusta en este caso y el Langreo al final nos sobrepasaron porque bueno, el deporte te pone a cada uno en su sitio por las circunstancias que pueda haber. Este año hemos mejorado en algunas circunstancias, decías, la preparación física la preparación física es un componente más de todo lo que hay en el fútbol, ¿no? El año pasado, lo comentamos aquí además, yo creo, ¿no? Nosotros tuvimos pues, un par de meses que no tuvimos ni campo para entrenar, ni muchas cosas, y eso también se paga. Este año el esfuerzo de
del club para intentar mejorar todas estas cosas, y la confección de una plantilla competitiva pues nos hace que tengamos muchos jugadores, muchos efectivos que pueden estar ahí, las condiciones de entrenamiento mejoraron y el rendimiento mejora. Entonces, a partir de ahí es el fútbol, y el fútbol son los futbolistas, los jugadores, y el acierto en un momento determinado. El decidir si es fácil ganar un equipo a otro, pues te puedo asegurar que el otro día fue muy difícil. Fue muy difícil, y si analizamos un poco el partido, el 0-5 puede quedar muy bien. Yo los partidos los veo dos veces, uno cuando existe y otro luego en casa, ¿no? Y repasando después, pues te recuerdo que, por ejemplo, en el minuto 40-41 estrellaron un balón en el palo ellos, que era el 1-0 para ellos. A la jugada siguiente, 2 jugadas, materializamos un penalti nosotros, nos fuimos 1-0 al descanso, la cosa complicada. Nosotros teníamos pues toda la ilusión no por golear, ni mucho menos, porque lo que intentábamos era primero ganar el partido, que era complicado. Apostamos por tener toda la pólvora que tenemos en el equipo, más la gente que tenemos en el banquillo, que también aporta en los cambios, que es lo que te comentaba, que yo creo que este año hemos mejorado también eso, en una plantilla mucho más competitiva, y teníamos 4 delanteros en el campo de nombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te puedo hablar de Alex Arias, te puedo hablar de Luis Morán, te puedo hablar de Álvaro, de Germán Fasani, y bueno, toda la gente que está detrás trabajando para que ellos puedan tener también ocasiones. Y desde el primer momento intentamos ir a por partido. En la segunda parte, con 0-1, creo que Javi hizo 2 paradas impresionantes que nos dieron meternos en el partido, y si no, estamos hablando de otro escenario diferente, ¿no? Entonces, en 90 minutos, ¿qué puede pasar? Todo. Un gol arriba, un gol abajo, pues circunstancias. No creo que sea ni jugar con el Praviano, ni que ellos jueguen con el Llanera cambie el partido, ¿no? Porque el Llanera también tiene que ir a ganar, pero también el ir a ganar puede significar que en un momento determinado tengan que tirarse arriba y haya espacios, ¿quién lo sabe? Si no, el fútbol no existiría, ¿no? Está claro que siempre pasa que equipos sin jugarse nada, pues a veces son muy competitivos, y porque les sale también las cosas de cara. Berto, segundo entrenador del Entrego, aquí nos acompaña también. Berto, lo primero, muy buenas noches, bienvenido. Vosotros jugáis contra el Lealtad, contra el actual líder de momento de la competición, y no sé si los visteis un poquitín presionados, tensionados. ¿Cómo fue un poco el partido del otro día con Novorado? Bueno, pues nosotros nada, afrontamos el partido de la mejor manera posible, porque sabemos, tenemos la espina clavada de que en los últimos partidos no estábamos dando el nivel verdadero que el equipo dio durante todo el año, y bueno, en el momento que el objetivo de esa cuarta plaza nos vimos un poco fuera, creo que nos pasó factura, y bueno, llegaba Lealtad, un equipo invicto, que bueno, siempre es un plus y una motivación extra para el futbolista. Y además nosotros, bueno, teníamos ganas de quitarnos esta imagen de los últimos partidos, que perdimos con equipos de abajo sin apenas crear ocasiones de gol, y bueno, teníamos además la despedida de Omar, que es un jugador para nosotros increíble en lo personal, y una persona que se merece todo, ¿no? Entonces queríamos dejar una buena imagen en el último partido de Liga, en casa, entre nuestra gente, y sobre todo para darle una despedida a Omar como verdaderamente se merece. El Entrego, y lo comentabas ahora mismo en tu respuesta, bueno, estuvo durante gran parte de la temporada. No sé si la última vez que vino por aquí alguien del Entrego, algún representante, no sé si fue el propio Marcos, que estaba metido dentro del playoff. ¿Cuándo crees tú que se cambia un poquitín esa racha, o por qué? Si lo encuentras algún tipo de explicación, o simplemente es bueno porque te llega una racha negativa y a veces pues te caes un poquitín de esa dinámica y pierdes el tren. Sí, yo creo que hay un partido clave en este año, que es el que nos desconecta un poco que es el partido del Covadonga en casa. Ningún equipo de los de arriba nos ganó los 2 partidos, ningún equipo nos ganó por una diferencia de 2 goles. Solamente el Covadonga en ese partido, que creo que fue el peor nuestro en casa de la temporada. Y bueno, fue un resultado, un 0-3, que creo que la gente perdió un poco la ilusión. Creo que precipitadamente, porque todavía se demostró que podría haber opciones,
Y ese partido creo que nos marcó un poco. Estuvimos 20 y pico jornadas entre los 4 primeros, la temporada es, bajo mi punto de vista, es muy buena y bueno, es una pena ahora al final que el futbolista mentalmente se dejó ir un poco y perdimos ahora puntos que bueno, que en la primera vuelta no perdíamos, ¿no? Por eso un poco también el partido del domingo creo que para nosotros nos refuerza un poco porque bueno, tenemos la cosa de que competimos con todos los equipos de la parte alta de arriba, competimos, empatamos en Mieres, ganamos al Marino en casa, al Llanera lo ganamos en casa, al Caudal con todos se compitió y bueno, es una pena que te veas ahora por un mes malo cuando ya la gente desconectó un poco, que te veas octavo, porque bueno, el partido del domingo demuestra que contra el líder que no perdió ningún partido, que el equipo tiene mimbres para competir con cualquiera y si hubiéramos sido capaces de mantener esa tensión, que yo sé que es muy difícil mantenerla 38 jornadas, si hubiéramos sido capaces, pues seguramente estaríamos peleando por esa cuarta plaza, ¿no? ¿Notaste en algún momento del partido un poco de nerviosismo? Porque bueno, el partido de tú y el Candín era media hora antes, con lo cual, bueno, pues al descanso ya se sabía que el Marino iba ganando, que las cosas, bueno, no sé si llevarían ya el 0-2 o el 0-3, pero bueno, ¿notaste un poquitín de esa sensación en los jugadores del Lealtad? ¿Se comentaba algo? ¿Oíste algo? Sí, bueno, ahí nosotros en el banquillo nos llegaba, ¿no? Nos llegaba gente de allí del entrego y tal, y la gente de la grada decía, el Tuya va ganando, o sea, el Marino va ganando 0-4, tal. Sí, es verdad que se traslada, que creo que es inevitable si llega a oídos del futbolista que te entren las prisas, que te entren... Yo entiendo la situación de Lealtad también, que es muy complicado, un equipo que no pierde en todo un año y verse abocado a la última jornada a depender de un partido, de un resultado, de un pues, gol, bueno, de un gol es muy difícil también. Bueno, ellos también jugaron los últimos 20 minutos con un jugador menos por expulsión de Fernando Losada. Bueno, sí se nota que bueno, ellos están jugándose muchísimo. Quizás eso a nosotros el no jugarnos prácticamente nada, aunque si yo siempre digo que esa frase la odio, el no jugarse nada, porque al final cuando pones la camiseta y sales al campo siempre te juegas algo, ¿no? Te juegas el orgullo, te juegas, tienes a gente haciendo un trabajo enorme durante todo el año y bueno, hay que responder siempre. Pero yo creo que nos tranquilizó a nosotros y pudimos jugar mucho más tranquilos que a lo mejor un equipo que se está jugando el año, ¿no? ¿Cómo hablas la temporada del entrego? Bueno, pues en términos generales sí hay que hacer el recuento. Yo siempre digo hay que hacer el recuento de los 38 partidos y ahora mismo sí es cierto que llegábamos con un mal sabor de boca por la derrota contra el Industrial delante de nuestra gente, el otro día la derrota en el campo del Uni, pues la verdad es que teníamos esa sensación de que no podíamos acabar la temporada, una temporada muy buena, no podíamos acabarla con esa sensación, ¿no? Y ahora bueno, queda un partido en el que a nivel clasificatorio puede que no, o sea, que no va a tener ningún valor, pero vamos a ir a Llanes a intentar despedir la temporada de la mejor manera posible. ¿Cómo es esa lucha de los equipos de arriba? Bueno, pues no sé, con eso, ese dato, ¿no? Que va a estar ahí durante toda la semana y durante el fin de semana, que tan solo un gol de diferencia puede cambiar el liderato de un sitio al otro, viajar de la villa al banco. Sí, yo creo que es que merecen los dos ser campeones y es increíble. Si pudiésemos dárselo a los claro, el Marino el último partido que perdió fue en el entrego en la primera vuelta. Es increíble las trayectorias, son impropias. Yo creo que bueno, el Lealtad es el único equipo a nivel nacional que no perdió ningún partido. Un equipo que no pierde ningún partido, quedando una jornada, que no quede campeón, es injusto. Pero claro, al final el que viene detrás, que en este caso es el Marino, viene haciendo una remontada y viene compitiendo y viene pisando ahí el acelerador y bueno, eso es también mérito del Marino, el meter esa presión y que el Lealtad no lo haya tenido siempre claro que iba a ser campeón. A estas alturas de la liga sería impensable, ¿no? Si en otros grupos que un equipo que no pierda partido que no quede campeón. Desearle suerte a los dos para la última jornada y sobre todo para la Liga de Ascenso. Sí es cierto que el campeón tiene un plus increíble de cara a lograr el ascenso, ¿no?
Pero bueno, desde el entrego, desear, en todos los equipos al final te conoces, tienes amigos, tienes conocidos, y desearles suerte a los dos, y bueno, y que se pueda, que sea de campeón o de segundo, que puedan ascender ambos. Cerca de vuestra casa se juega un partido, bueno, pues más o menos trascendental por la tercera plaza, que es el partido que va a enfrentar al San Martín, que no se juega nada. Ya sabemos que no te gusta la frase, no se juega nada clasificatoriamente hablando, contra el Caudal, que se juega al intentar quedar tercero, incluso, bueno, pues el poder meterse en el playoff, porque cabe la posibilidad también de que el Caudal pueda verse, o sea, salir de ese playoff. Juega a las 6 de la tarde, todos horarios unificados. 72 puntos tiene el Caudal, con 70 viene el Covadonga, con 70 el Llanera. El Llanera ya sabemos que juega en las Calelles, y el Covadonga lo hace en casa ante el Colunga. Tanto Caudal como Covadonga dependen de sí mismos, lo tienen en su mano. ¿Crees que, bueno, que pueden sacar el partido adelante y no habrá sorpresas en la última jornada en este sentido? Es que es muy difícil. Es muy difícil que ganen los tres. Es muy difícil pensar que, claro, que el Covadonga en casa, que lo tiene en la mano, pero bueno, hay nervios, hay presión, los partidos tienen 1000 lecturas, puedes empezar con un gol pronto y puede pasar de todo. Yo creo que puede pasar de todo. Y bueno, sobre el papel, ¿quién iba a decir que el Caudal iba a estar en la última jornada intentando entrar en el playoff? Sería impensable en agosto, pero bueno, hasta el rabo todo es toro, y al final van a tener que apretar todos. Y bueno, el partido, yo creo que el mejor partido de la jornada, si hubiera que titular uno, será el del Escalelles, ¿no? Un Lealtad-Llanera, porque el Llanera, ya no hablamos de la diferencia de goles, es que el Llanera tiene que ir a ganar el partido, el Lealtad no va a tener un partido fácil. Jornada de nervios, Nacho, jornada de transistores, no sé cómo se puede vivir eso en vuestro campo, en vuestra casa, ante el Proviano. Bueno, y quizá el intentar hacer los deberes y marcar el mayor número de goles posibles. Evidentemente la primera premisa es ganar el partido para que no haya ninguna sorpresa, y a partir de ahí, bueno, pues imagino que intentar, bueno, ya que podéis conseguirlo y dependiendo de vosotros marcar el mayor número de goles posible, eso, bueno, pues sería lo que toque, ¿no? El empujar entre todos. Bueno, yo creo un poco lo que dijo Alberto al principio, ¿no? Ante todo esto, lo primero, disfrutarlo, ¿no? Es una situación que posiblemente como futbolista poca gente lo vaya a volver a vivir en su trayectoria deportiva. Es fácil luchar por no bajar, por mantenerte, pero por ser campeón, pues pocas veces te pasa, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un premio tanto para los futbolistas de Lealtad como para los nuestros, ¿no? Por otro lado, un poco lo que comentaba Alberto, el nivel de esta tercera ha sido muy alto en ese sentido, y eso yo creo que también es importante para el fútbol asturiano como formación, ¿no? Yo creo que la gente que viene desde abajo, pues el haber estado compitiendo, tanto los jugadores más jóvenes que tenemos nosotros, como los que tienen Lealtad, como el resto de los equipos que les han hecho crecer, es un factor importante para el club. Por lo tanto, al final lo importante es disfrutarlo. La tensión pues va a existir evidentemente, y los nervios pues lógicamente van a estar, pero bueno, llevas haciendo tu trabajo durante mucho tiempo y ahora es jugar un partido de fútbol. Es una fiesta, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues manejando un poco esas presiones y manejando la situación en cada momento, pues disfrutarlo y nada, al final el mejor, felicitarlo y no quedará otra. Y al final el futbolista o el cuerpo técnico o la gente, supongo que prefiere estar un poco en la tesitura de los que jugáis en vuestra casa, dependiendo de vosotros si jugáis en casa, como puede ser el caso del Covadonga, el caso vuestro, el caso del Lealtad, que no está un poco en el caso del Caudal, ¿no? Que tiene que ir a jugar a Sotrondio, o del Llanera, que tiene que ir a jugar a Villaviciosa, sobre todo, bueno, poniéndonos en la tesitura del Llanera, que tiene que hacer lo más difícil, ¿no? Ganar, y además ganar a un equipo que no ganó nadie, y además en su campo. Sí, hombre, no cabe duda que es difícil. El Llanera tiene un partido difícil, como lo tiene Lealtad, como lo tenemos nosotros, como lo tiene el Caudal, todos. Al fin y al cabo, en tercera los partidos se resuelven por pequeños detalles y en momentos determinados, ¿no? Que el jugar en casa es una ventaja, pues por supuesto, es una ventaja. Pero la presión añadida que tiene también pues es grande, ¿no? Cuando estás a punto de conseguir una cosa, las cosas cuestan. Pero bueno, lógicamente se considera que esos jugadores que están jugando en estos equipos tienen ese nivel competitivo, ¿no? Es el que hay que dar en los momentos importantes y
bueno, si cuando las cosas se hacen desde el convencimiento total y desde la entrega total, pues bueno, luego solamente cabe esperar y felicitar ya, como decía antes, al que lo consiga, ¿no? Cualquiera de los que lo consigan yo creo que son dignos merecedores de todo esto, ¿no? No sé cómo va esta rumorología y de todo esto que hay un poco alrededor del fútbol. Más que nada por redes sociales, ¿no? Al final, bueno, pues Me pillas ahí, porque... todo el mundo se conoce y al final, bueno, pues sabes que el entrenador del Pravia no lo conoces, ¿no? Es íntimo amigo mío, pero como es Alberto amigo, como es Marcos, como es cualquier entrenador de los que pueda haber en tercera, que nos conocemos todos en el fútbol. Si analizamos quién son uno y quién son otro, pues todos. Si me preguntas por Manel, pues por supuesto, coincidí con él en el Oviedo B, coincidí con él en el Oviedo, el primer equipo, coincidimos en el Marino, pero bueno, también coincidí con Simón, que está en el Caudal, también coincidí el año pasado con él en el Llanes, competimos enfrente. En tercera todos nos conocemos, en todos los equipos y en todo. Se espera. Ojalá podamos competir contra él en otras circunstancias y que los dos nos juguemos un ascenso y también lo podamos dar, pero en este caso yo prefiero ganar a Manel y Manel preferirá ganarnos a nosotros, lógicamente. También se habla de que si el Colunga le debe favores al entrenador que está en el Llanera, pero bueno, todos son... De verdad, yo como deportista, y yo creo que los que estamos aquí somos todos deportistas y siempre tenemos una responsabilidad además, ¿no? Que es, nosotros somos entrenadores, somos técnicos y los técnicos tenemos que intentar inculcar unos valores. Si esos valores no creemos en ellos, yo no estaría aquí, de verdad. O sea, yo creo que alguien que piense en cualquier cosa rara en estas categorías y lo que hablamos, es que es complicado, ¿eh? Yo tengo amigos en el Entrego tiene amigos en el Marino tiene amigos en el Caudal en el Colunga. No, si no pasa en primera, va a pasar en tercera, no sé por dónde. Yo las cosas considero que es un deporte y que el fútbol al final pone a cada uno en su sitio y no hay nadie, como decía antes Alberto, ¿no? Que pones la camiseta y es la mejor frase, ¿no? Se pone la camiseta. No hay amigos, ni los martes jugando un partido de amigos. No, está claro. No existe eso, claro. pero bueno. En los partidos amistosos yo tengo visto palos, pero... No, pero sobre todo es eso, es que yo creo que son temas que no se pueden ni plantear, pero en ningún caso, nosotros ni este año, ni yo voy a dudar de lo que pudiera hacer el Entrego, ni el Entrego de lo que haga el Tuya, ni el Tuya de lo... Es que si analizamos jornada por jornada, entonces estaríamos mirando con lupa Samuel Baños jugó allí, ¿no? 4 días también. Que no, que da igual, sí, bueno, con lesiones vas a encontrar en todos los sitios, en todos, pero yo siempre considero que la gente que juega en tercera división, básicamente juega por afición. Y la afición significa el compromiso con lo que haces. Y yo creo que nadie tiene más compromiso que consigo mismo. Entonces, lo que comentaba Alberto antes, sales a ponerte una camiseta y te quiero ganar siempre. Es evidente. Bueno, pues me dicen por línea interna que nos quedamos ya prácticamente sin tiempo. Agradable tertulia de esa tercera que se muestra muy apasionante de cara a la última jornada, con esos duelos directos, con equipos implicados. También reseñar mucho la temporada del Madalena Morcín, ¿no? Un equipo que empezaba la categoría como debutante, como nuevo, y que ahora mismo, pues en la última jornada, dependiendo de sí mismo, con una victoria salvaría la categoría, con lo cual también muchísimo mérito de los hombres de Adrián y de ese Madalena Morcín. Nada más, Nacho, que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísima suerte, y veremos a ver qué nos depara el playoff, si de primeros o de segundos, pero bueno, allí estaremos en las bolas al Madrid. Pues igual, agradeceros a vosotros el interés y bueno, pues a todos en general, pues el que tengamos la suerte, tanto todos los equipos que se clasifiquen y que pase lo que hablamos, ¿no? Yo creo que el que quede campeón será justo y también será injusto el que quede segundo, ¿no? Porque creo que la temporada de los dos equipos ha sido excepcional. Y bueno, felicitar a Lealtad, felicitar también al resto de los equipos que comentaba, que nos han hecho tener ese nivel competitivo, que si no, no tendrías. Y bueno, ojalá pues las ligas sigan así y eso va a repercutir en que el fútbol asturiano pues vuelva a coger el nivel que debería de tener, ¿no? Sabias palabras, que secundamos. Berto, lo mismo te digo, que muchas gracias por acompañarnos, que bueno, pues también enhorabuena de alguna manera por la temporada que hizo el cuadro del Entrego, ¿no? Que bueno, pues estuvo incluso manteniendo viva la llama de la ilusión por esa cuarta plaza durante muchas jornadas y que bueno, pues al final acaba compitiendo de una manera digna también en esta tercera división y ayudando también a mejorar el nivel de la categoría. Así que muchas gracias y enhorabuena. Venga, muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes simplemente me queda despedirles. Ya saben que nosotros volvemos el lunes. ¿Con qué? Con todo lo que haya acontecido durante esa jornada número 38, es decir, la definitiva, tanto en tercera como en preferente, y también con esos playoffs de ascenso
ya tendremos nuevos equipos de Primera Regional y también tendremos pues finalistas en ese playoff de ascenso de Primera Regional a Preferente. Con lo cual, con todo ello, el lunes les espero aquí, en El Pelotazo, en Asturias Televisión. Mientras tanto, simplemente recomendarles productos de nuestros patrocinadores, como esos que ven ahí en sus pantallas, como esos chorizos sabadiegos que pueden encontrar allí en la choricería, chorizo y queso, lachoricería.com, también en su página web que pueden comprar todos estos productos. Nosotros, ya digo, que volvemos pasado el fin de semana, hay un montón de partidos para ver, partidos apasionantes, partidos incluso alguno dramático, pero que presta muchísimo ir a ver este tipo de partidos. Así que disfrútenlo, sean felices y nos vemos el lunes.